No, pues porque mira, pero es que este menos uno más tres, no sé ¿Qué cosa? o sea, como es que parece ya tiene igual, ¿Listo? ¿Qué? ¿Listo? ¿Alejo o qué? No, pero ¿qué pasó? Si está muy fácil. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Así es un ejercicio muy bacano. Pero entonces lo primero que quiero que hagan es lo siguiente, miren. Pues ya pintar la raíz, pintar quizá la cuarta mano no es tan trivial. Generalmente esa curva tiene un comportamiento así, hasta donde yo recuerdo. Y por tener ese comportamiento, entonces tiene 4 puntos de corte: 1, 2, 3. Ah, me falta otro, no sé. Arriba. Creo que por allá vuelve a bajar, no sé. Bueno, debe tener 4 puntos de corte. ¿Estamos? ¿Ya la pintaron? Para que me digan más o menos cómo. Pero bueno, entonces, prometo que en este último round voy a ser muy rudo. Y sí, por supuesto, es que no he sido rudo. Recuerden, nunca he sido rudo. No, jamás. Eso suena feo, ¿cierto? No, pero yo vengo de una escuela muy ruda. Entonces yo no he sido rudo, realmente. Esas escuelas, porque los manes, los profesores que yo tuve son rudos porque vienen de unas paliceras muy mortales. En los años 70 en la nacional le decían a uno: bueno, terminaste el pregrado en física severo, hay una maestría en Rusia, no piden nada, no hay que saber ruso siquiera, váyase. Y los manes iban a hacer maestría en física a Rusia y sin saber ruso. Entonces los manes me contaban, bueno, un profesor que sí se volvió, digamos, más amigo mío, decía: yo lloraba, papá, no tenía ni idea de qué estaban hablando. Libros de física en ruso. Y los profesores, ¿ustedes saben cómo es un libro de matemática ruso? Busquen un libro de matemática ruso. Busquen editorial Lamir, se llama la editorial. Miren esos libros. No, pues es ruso. La gente rusa, ¿cómo es? ¿Caliente? ¿Cálida? ¿Querida? ¿Amorosa? No. Así son los libros. Y son de un nivel impresionante. O sea, eso sí, si a uno le gusta, pues obviamente uno sufre y llora, pero es brutal. O sea, uno lo goza. Por ejemplo, yo tengo uno de ecuaciones integrales que es en ruso. O sea, el autor es ruso, está traducido al español, pero el autor es ruso. Y eso es frío. Y eso empieza a hablar de unas cosas solladas. Tanto es así que ni matemáticos le vuelven a ese libro. Ese libro es una cosa. ¿Por qué? Porque el libro es pesado.
Entonces listo, ¿ya la pintaron? ¿Qué? ¿Cómo quedó? No, seguramente no es porque da una parábola. Si la punta está rara, debería tener... bueno, es posible que no tenga sino 2 soluciones. Una ecuación cuártica puede tener hasta 4 soluciones, es decir, debería tener 4 raíces. Pero parece ser que solo tiene 2 soluciones reales y 2 imaginarias. O sea, con toda seguridad tiene otras 2, pero son imaginarias, o sea, están en un plano más astral, más distante de nuestro plano real. ¿Sí estamos? Así que ustedes tranquilos. ¿Estamos? Entonces, perdón, mi hermano. Entonces, listo. Nos fuimos. Qué malo, se parece mucho. Se parece mucho a la ecuación que es. Píntate esta, por favor. Píntate X al cubo rápido. Y vemos cómo queda la curva. Creo que se parece más a la que yo dije. Sí, listo. Entonces vamos a trabajar con X al cubo. Que está chévere. ¿Listo? Es que la otra no me gustó porque se parece a una parábola, entonces nos da lo mismo. Entonces vamos a trabajar con X al cubo. ¿Listo? Entonces, los puntos son los mismos, las coordenadas que nos piden son las mismas, ¿listo? Entonces yo digo, lo primero que voy a hacer para empezar el problema es calcular f' de x. La derivada es muy sencillo, da 3x cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo, entonces como ya tengo la derivada, entonces yo digo, bueno, entonces ahora miremos cuáles son las coordenadas. Entonces lo primero que me dijeron fue x1, ¿cuánto vale? Menos 3. Y x2 vale 3. Entonces está buscando simetría el profesor para hacer eso. Entonces lo primero que va a hacer es evaluar f de x1 o f de menos 3 de una vez. Y entonces eso me da menos 3 al cubo. No, 27. Al cubo. Menos por menos da más menos 27. Muy bien, entonces da menos 27. ¿Y f de 3 cuánto es? 27 positivo, ¿están de acuerdo? Entonces ya tenemos los dos valores. Entonces estos dos valores que yo acabo de calcular son los valores que uno llamaría Y1 y Y2. Pero ojo, voy a ser claro para que no se vayan a confundir. Recuerden que cuando yo planteé la situación por primera vez dije que entonces escogieran como puntos de coordenada 1 los conocidos. Entonces recuerden que yo aquí estoy haciendo para 2 puntos diferentes, o sea, este es el punto P1 y este es el punto P2. ¿Sí estamos? Entonces, por confort voy a seguir haciendo todo con ¿qué? Con P1. ¿Y ustedes qué van a hacer? Lo van a hacer con P2, exactamente lo mismo que yo he hecho. ¿Sí estamos? Entonces, si voy con P1, entonces las coordenadas son x1, y1. Cuando lo hagan ustedes con el punto 2, también van a decir que esta es x1 y y1. ¿Sí estamos? Para que no vayan a confundir cuando reemplazan en la ecuación, porque se van a confundir, ¿me van a entender? Y no quiero que pase. ¿Está claro? Entonces listo. Entonces yo digo, ya tengo eso. Entonces yo digo, bueno, entonces ya tengo. ¿Qué tengo? Tengo f de x1, que es ¿cuánto? Menos 27. Y ya tengo, o no tengo, pero voy a calcular f' de x1, que es la derivada evaluada en menos 3. ¿Cuánto da? Menos 3 al cuadrado. 9 por 3. 27. Entonces nos da que la derivada es 27. La derivada, que estoy reemplazando en f'. ¿Sí estamos? ¿De quién? De x1. ¿Quién es x1? Menos 3. Menos 3 al cuadrado, 9 por 3, 27. Que es este 3 de acá. ¿Está claro? Entonces, ahora sigo. Entonces ya tengo una función y tengo su derivada. Entonces voy a la ecuación de la recta que es esta. Y igual a mx más b. Entonces yo digo, bueno, mi ecuación ya tiene esta forma. Tengo la pendiente, sí, es 27. ¿Estamos? Por x. Me falta averiguar quién es qué. B. Para averiguar b, voy a la ecuación punto pendiente. Y digo, la ecuación punto pendiente resta, que es y2 menos y1 igual a m factor de x2 menos x1. Para ese caso, el profesor ya me dijo que y2 va a ser b. ¿Lo recuerdan? Menos y1, eso es igual a la pendiente, que es 27. Y aquí me dice que es x2 que compete a y2 y eso siempre será 0, que es la coordenada del punto de corte, menos x1. ¿Estamos? ¿Quiénes son y1 y x1? Son las coordenadas que yo tengo averiguadas aquí. Esto es x1 y esto es y1. ¿Sí estamos? Entonces ahora yo digo, b va a ser igual, b menos y1, que y1 es menos 27. O sea que da más 27, ¿están de acuerdo? Sí. Listo. Y eso es igual a 27, pues eso es igual a menos 27, con este menos de acá. ¿Y quién es x1?
menos 3, o sea queda más, ¿cierto? Entonces queda 27 por 3. ¿Cuánto es 27 por 3? 60, 7 por 3, 81. Listo, entonces da 81. ¿Estamos? ¿Sí está claro? Sí. Sigo. B igual a 81 menos 27. ¿Cuánto da eso? Lo mismo que 27. ¿Cuánto? 54. 54. Me queda 54. Conclusión. La ecuación es esta. Y igual a 27x más 54. Esta es la ecuación de la recta. ¿Sí estamos? Entonces, los voy a invitar a, antes de ponerse a hacer cualquier cosa, mi hermano, colabórame con eso, vos que veo que tienes habilidad, haz la gráfica de esta función, que creo que ya la tienes, ¿sí? Y haz la gráfica de esta ecuación. ¿Listo? Esa curva debe ser tangente a esa curva que tú tienes en el punto de coordenadas x igual a menos 3. ¿Sí estamos? Si no, algo raro va a pasar. Listo, mientras tanto vayan copiando lo que tienen que copiar. ¿Listo, mamá? ¿Cómo quedó? Sí, ok. Entonces me voy hasta x igual a menos 3. Entonces hacemos aquí zoom. Esto es una maravilla, mi hermano. Esto es una maravilla del universo. ¿Todos tienen su calculadora? ¿No? Bueno, entonces miren, a medida que uno va como haciendo zoom en la curva tiene un comportamiento que es más o menos este, la voy a quitar. La curva tiene un comportamiento que es este. Pintamos bien, para que quede chévere. ¿Se alcanza a pasar? Listo. Entonces la curva es esta. La curva es más o menos esta. ¿Estamos? Esa es nuestra curva. Entonces, en el punto de coordenadas menos 3 hay una recta que es tangente. Voy a suponer que parte de acá. ¿Estamos? Y esa recta hace esto. Pues se volvió sin ganas. Hace esto. ¿Estamos? Entonces, si uno mira el programa, uno va notando cómo el programa va haciendo que la curva morada se parezca a la curva que, o a la línea que roja. ¿Sí estamos? Entonces uno va mirando, cuando va haciendo zoom, uno va notando cómo esa recta se va pareciendo más a la curva morada. ¿Sí estamos? Eso es bien chévere. Y la curva morada y la curva roja son exactamente la misma, es decir, el punto en común cuando estamos en la coordenada x igual a menos 3 y y igual a menos 27. Entonces uno va mirando hacia abajo y eso va saliendo la grafiquita. Sí. Ya voy. Entonces miren, voy a ir hasta 27. ¿Listo? Voy a hacer un zoom y me voy a parar en 27, menos 3. Entonces en la coordenada 27 menos 3 uno nota que la línea azul y la línea blanca se solapan, es decir que son básicamente la misma. ¿Sí estamos? Ese es el poder de calcular la tangente. Entonces, ya tengo esta pendiente, ahora ¿qué hay que hacer? Calcular la otra pendiente que está en la coordenada 3. Eso quiere decir que miren que la pendiente de esta recta es positiva y pues parece ser que en este caso, y estando por acá, la pendiente también va a ser positiva. Eso quiere decir que esas dos rectas se van a cortar, pero posiblemente se corten por allá en valores negativos, por allá bien abajo. ¿Qué hay que hacer? Pues probar que eso es ¿cierto? Entonces por favor calculen esta recta tangente. También tienen que tener pendiente positiva. ¿Listo? ¿Alguien me llama? Ya te digo. ¿Cómo? ¿Cuál 27? ¿Esto? Sí. Por esto, porque f' de x es esto. F' de x es 3 por x cuadrado. Resulta que x es menos 3.
3, entonces me queda 3 menos 3 al cuadrado. Entonces yo digo menos 3 al cuadrado es 9. ¿Estamos o no? Sí. Listo, ahí está. 9 por 3, 27. ¿Cuál 27? Este 27. ¿Sí estamos? Sí. Listo. El taller que voy a dejar es el siguiente. Tenemos ese tallercito que es el primero de la derivación, ¿cierto? Que es lo que decía aquí. Eso. Entonces tenemos el taller de la sección 3.1. Sí. Listo, ese ya está. Y velocidad, carreta, posición. Y entonces van a hacer el taller 3.2, que son 24 puntos, ejercicios de la sección 3.2. ¿Listo? ¿Esos balones son para lunes? ¿Sí? ¿Para lunes? Sí, profe. Listo, entonces para el lunes. Y el lunes les pongo otros. Entonces, rayen, por favor. Listo, calculemos esta nota a ver cómo nos va. Es igual de fácil, ¿no? Ya no solo reemplazar. ¿Quién yo? Por 100% certezas. No, a mí no me vayan a decir que no, que tienen que tal, que cualquier cosa. Seguramente va a decir que no. Estamos hablando de cosas. ¿A qué pasa con el Ah, bueno, por si acaso. Porque es que él dice que va a poner más. Yo digo, sí, se va a poner otro igual, otro libro igual. Ah, porque el libro que está. Ah, el libro de. Ah, pues, ¿por qué no me dicen acá? Lo traigo la próxima clase, lo traigo. Envíenme un mensajito y lo traigo. Lo traería en estos días para dejar una fotocopia. No me acuerdo. Decime. ¿Cómo? El próximo viernes. ¿Y entonces? Sí, me envío por correo. ¿Por correo? ¿Escaneado? Sí. ¿A El correo que está en la universidad. de la plataforma? Sí. Sí, ese es el correo. No, en serio. ¿Sí? Ese es el correo. O abor, que es libertadores.edu.com. Pues sabes que está. Pero si yo lo busco por correo, Sí, por favor. que lo traigo. ¿Qué, listo? ¿Ya te dio? Bueno, entonces el otro, ¿cómo es? Vamos a ir mirando a ver. Listo. ¿Qué te vas para Mepa? Ah, sí, Chao, profe. Chao. Se encarga. sí, listo. ¿Listo? ¿Borra esto? Entonces vamos a hacer la misma triquiñuela otra vez. Pero ahora las coordenadas son x2 y y2. ¿Listo? Entonces dice, primero va a calcular f de x2, que en este caso es f de 3. Entonces me da 27. Ah, bueno, creo que eso ya está calculado. Así es igual. Sí, esto es ya. Así ya está. Ya tengo esos dos puntos, y2 y x2. Pues aquí para y2 igual a 27 y x2 igual a 3. Listo. Entonces ahora ya tengo la derivada y tengo la función, entonces no me falta evaluar la derivada. Entonces yo voy a decir que f' de 3 va a ser igual a 3 por 3 al cuadrado y particularmente son paralelas, que de raqueras nunca se van a tocar. Entonces yo digo, entonces me queda que f' de 3 va a ser igual a 27. ¿Eso qué quiere decir? Que esta es la pendiente. ¿Sí estamos? Eso está bien, miren que hasta a mí me encanta cuando yo hago cosas más avanzadas y digo, oiga, este tipo está inspirado, en el sentido de que pues sí es un mamarracho ahí, no se sabe ni cuáles son las líneas ni el punto, pero miren que haciendo el gráfico así, además se da nota que las rectas parecieran de alguna otra forma ser paralelas. Evidentemente pues no son paralelas y se van a cortar estas en algún lugar, pero
ya vi que nunca se van a cortar, no tienen punto de corte. Entonces, ¿por qué? Porque la pendiente es la misma. Si dos rectas tienen la pendiente igual, nunca se van a cortar. Si son así, si son así, si son así, si son así, siempre que sean paralelas nunca se van a tocar. La pendiente es exactamente la misma. Entonces digo, listo, tengo esto es 27. Entonces ahora voy a la ecuación punto pendiente, digo y2 menos y1 igual a m factor de x2 menos x1. Y entonces digo y2 es b menos y1, la pendiente es 27, esto es 0 menos x1. Y ahora esto reemplazo y digo b menos y1, y y1 es este fulano, que es 27, igual a 27, o menos 27, y depende del x1, que en este caso es 3. ¿Sí estamos? B es igual, aquí va a pasar, este man está restando, va a pasar a sumar, entonces me queda menos 27 por 3, mi amigo que es menos 81, menos 81 más 27. Ah, qué interesante. Y entonces nos va a dar que esto es menos 50 y ¿qué dijimos? Menos 54. Miren, mientras esta corta el 54 arriba, esta corta el menos 54 abajo. ¿Sí la ven? ¿Listo? La ecuación es y igual a 27x menos 54. ¿Listo? Entonces, por favor, en su programa pintan eso para darnos cuenta que las dos rectas son ¿qué? Paralelas. Así que a la parte C del problema, donde el profesor nos dice calculen el punto de corte, pues me dice, profe, esas dos rectas son paralelas, por lo tanto nunca se cortan. Y sale para pintura. Está resuelto el problema.